Integración por sustitución. En el cuadernillo de fórmulas del curso Matemáticas nivel medio se establece a la integral como una antiderivada. Esto mediante una tabla de integrales inmediatas que ahí aparece, las cuales se presentan a continuación. Esta tabla de integrales inmediatas o directas consta de la integral de cinco funciones básicas pertenecientes al curso. En esta tabla de integrales, todas las funciones están definidas para la variable x. Si nosotros hacemos un cambio de variable, esta misma tabla la podemos expresar en términos de la variable u. Y así la tabla de integrales pues queda toda expresada en términos de esta nueva variable, la variable u en lugar de la variable x. Este cambio de variable es una estrategia muy poderosa, es, diríamos, la estrategia más poderosa para poder resolver integrales. La estrategia consiste justo en convertir a integrales que son difíciles en unas integrales que son mucho más sencillas y de carácter inmediato. El origen de este cambio de variable está justo en la regla de la cadena o la regla de la derivada de una composición del cálculo diferencial, en la cual se establece que para dos funciones f de x y g de x, la composición de la función g en la función f, es decir, f compuesta en g, o bien f de g de x, para esta función siendo derivable, la regla para derivarla se establece como f' igual a f' de g de x multiplicada por g' de x. Esta regla de derivación, conocida como regla de la cadena, se revisó en el curso anterior de cálculo diferencial. Siguiendo la lógica del cálculo integral, si nosotros integramos esta función, la función f' de g de x multiplicada por g' de x, pues estaríamos calculando su antiderivada. Y al ser así, el resultado nos debería de llevar a justo la composición inicial, lo cual no es ningún resultado sorprendente. Lo que vamos a hacer aquí es justo entender dos hechos fundamentales. El primero, darnos cuenta que en la integral, lado izquierdo de esta igualdad, aparece la función g de x, al igual que su derivada. Y lo segundo es explicar cómo se resuelve o cuál es el proceso para resolver esta integral. Al margen de que ya conocemos el resultado, lo importante es entender cuál es la secuencia de pasos que deberían de ejecutarse para llegar justo a establecer que la integral de esta función es una composición entre f y g. Bien, obviamente se trata de una demostración para la cual desconocemos o vamos a dar por no comprendido el proceso anterior. Bien, para resolver esta integral vamos a utilizar un proceso conocido como cambio de variable o sustitución. El primer paso, que se considera el paso fundamental de esta estrategia, es, a nivel práctico, identificar a esa función cuya derivada aparece dentro de la integral. En este caso, es claro que la función que cumple con ello es la función g de x. Aparece la función y también aparece su derivada en la integral. A esta función la vamos a nombrar justo como u,
Es decir, estableceremos que u es igual a g de x. Posteriormente, vamos a calcular la derivada de u con respecto a x. Es decir, en términos de notación, habremos de calcular du a dx. Esta derivada ya sabemos la solución. La solución se representa como g' de x. Teniendo la derivada calculada, vamos a expresar a dx en términos de du y de g' de x. Con ello, tenemos dos primeros resultados que vamos a utilizar. Uno, el identificar a g de x como u. Dos, el definir a dx como el cociente de du sobre g' de x. De esta manera, la integral que aparece al principio, la que pretendemos resolver, se puede reescribir como la integral de f' de u multiplicada por g' de x, que a su vez se multiplica por du sobre g' de x. Inmediatamente es notoria la simplificación de la función, de tal suerte que la integral que aparecía en términos de la función f o f' y de la función g' se reduce a una integral única y exclusivamente en términos de la función f' de u. Entonces, la variable x ha desaparecido momentáneamente del proceso y de la integral a resolver. Nosotros sabemos, por características propias de la integral y de su definición, que la integral de la derivada de f en u debe de ser igual a la función f original, f evaluada en u, más su constante, tratándose de una integral indefinida. Como dijimos al principio que u es igual a g de x, este último resultado también se puede escribir como f de g de x más c. Con esto estamos demostrando que efectivamente la integral de la función f' de g de x multiplicada por g' de x es igual a f de g de x, f compuesta en g de x más su correspondiente constante. Ahora bien, la relevancia de este proceso ha sido, por un lado, la transformación de la integral de dos funciones que eran f y g en la integral de una sola función y el cambio de variable de ser la variable x a ser la variable u. El siguiente ejemplo que vamos a revisar nos va a facilitar un poco más la explicación de esta técnica. Tenemos la integral de e a la seno de x más 3 multiplicada por coseno de x respecto a x. Nosotros vamos a elegir como función u a seno de x más 3. Es decir, vamos a elegir a una función que tiene la característica de que su derivada aparece dentro de la integral. Si eligiéramos a la función coseno de x, su derivada no correspondería a la forma seno de x más 3. Sería quizás ese un impedimento para elegir a coseno de x. Al derivar y reescribir la derivada para dx en términos de du y de coseno de x, obtendríamos que dx es igual a du sobre coseno de x. Una vez que tenemos la elección de la función u y la correspondiente expresión para dx, procedemos a sustituir en la integral y por tanto la integral de e a la seno de x más 3 multiplicado por coseno de x dx se escribiría como la integral de e
a la u multiplicada por el coseno de x multiplicada por du sobre coseno de x, donde coseno de x se simplificaría y por tanto la integral solo estaría establecida como la integral de e a la u du. Bien, vamos a la solución. Ya que sabemos que nuestra integral ha quedado únicamente en términos de u y que de las dos funciones solo ha quedado expresada como una función e a la u, sabemos por nuestra tabla de integrales directas o inmediatas que la integral de e a la u respecto a u debe de ser e a la u más c. Es decir, que la solución de nuestro ejercicio sería e a la u más c. Sin embargo, como establecimos al principio de este ejercicio que u era igual a seno de x más 3, entonces la solución debería de quedar escrita como e a la seno de x más 3 más c. Importante comentar que si una integral nos está siendo dada en términos de x, nosotros debemos de llegar a la solución en los mismos términos, en términos de x. De ahí la relevancia de regresar la integral o la solución de la integral a su forma x o en función de x. Vamos a revisar algunos ejemplos donde esta técnica va a estar en juego. Es muy importante considerar los siguientes aspectos para la aplicación de esta técnica. 1. El proceso de identificar a la función que va a ser u. 2. El proceso de transformar una integral en términos de x a una integral en términos de u. 3. Revisar que esta técnica se aplica a un sinfín de integrales cuya forma inicial puede parecer mucho más compleja, ¿sí? Como puede aparecer como en la forma de una potencia, de un cociente u otras, pero que al final lo que reflejan son la composición entre funciones. El ejemplo 1. Tenemos la integral de x menos 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4x al cubo. Recordemos que lo primero es identificar quién va a ser la función u. En este caso, la función u será x cuadrada menos 4x. En razón esto de que, al observar con cuidado la integral, nos daremos cuenta que este término, x cuadrada menos 4x, bien podría ser parte de una composición. Pero más importante que eso, si nosotros observamos esa función u, su derivada quedaría en términos de x y de una constante. Todo hace parecer que el binomio x menos 2 es la derivada o un múltiplo de la derivada de x cuadrada menos 4x. Por tanto, establecemos u igual a x cuadrada menos 4x. La derivada que corresponde de u respecto a x será la siguiente, 2x menos 4. Inmediatamente notamos que hay un factor común, es decir, el máximo factor común es 2. Por tanto, al reescribirla para términos de dx, tendríamos que dx es igual a du dividido 2 por x menos 2. Esta factorización nos ayudará, como ya se observa, a simplificar nuestra integral. De esta manera, al sustituir, tendremos lo siguiente. La integral original queda escrita como la integral de x menos 2 por la raíz cuadrada de u al cubo por du dividido 2 por x menos 2. En automático es claro el factor cancelable de esta función. El 2 que aparece en el denominador se representa también como un medio de la raíz cúbica de u du. Y por teorema de linealidad, ese un medio sale como factor constante de la integral. En su caso, también la raíz cuadrada de u cúbica bien se puede escribir como u elevado a la 3 medios.
Aquí entonces hemos aplicado tanto el teorema 1 de linealidad como leyes de exponentes en el caso de U. Como se observa, la integral original ha quedado reducida a una integral inmediata que está escrita en términos de U. Esa integral inmediata se puede resolver según nuestro formulario o tabla de integrales directas con la fórmula U a la n de U, cuya solución aparece ahí escrita. En este caso, n toma el valor de 3 medios. Así, al presentar la solución de esta integral, tendremos que la integral de un medio u a la 3 medios es igual a 1 medio por u a la 3 medios más 1 dividido entre 3 medios más 1, lo cual, al simplificar, obtenemos que esto es igual a 1 medio de u a la 5 medios entre 5 medios. Aplicando regla de sándwich para la división, tenemos que esto es 1 medio de 2 quintos de u a la 5 medios, esto es raíz cuadrada de u quinta. La correspondiente multiplicación de coeficientes nos da un resultado 1 quinto de la raíz cuadrada de u quinta más c. Como ya sabemos, la integral debe de quedar representada en términos de x, pues así nos fue dada. Por tanto, la integral de x menos 2 por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4x al cubo es igual a 1 quinto de x de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x elevado a la quinta más c. No perder de vista la constante de integración cuando se trata de una integral indefinida. El ejemplo 2. La integral de 3 seno cúbico de 2x por coseno de 2x de x. Importante que no perdamos de vista en este ejemplo que escribir seno cúbico de 2x es equivalente a escribir seno de 2x elevado al cubo. Es decir, la potencia cúbica afecta a la expresión senoidal. Ahora bien, esto es importante porque con ello se desvela claramente la función que ha de tomar el papel de u. U es la función seno de 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función aparece en la integral. Alguien pudiera sugerir que también u podría ser coseno de 2x, puesto que su derivada es seno de 2x. Y en ese aspecto tendría razón. Sin embargo, u no puede ser coseno de 2x porque la derivada de coseno de 2x vendría siendo menos seno, pero menos seno de potencia 1, no seno cúbico. Eso es lo que imposibilitaría a coseno ser u, que su derivada no está relacionado con el seno cúbico. Bien, una vez que hemos establecido quién es u, procedemos a derivar y en esta derivada vamos a aplicar la regla de cadena, es decir, al derivar tenemos que la derivada de seno de 2x es 2 veces coseno de 2x. ¿De dónde? ¿De dónde? La forma de representar la alternativa es decir que du sobre 2 coseno de 2x es igual a dx. Con estos dos resultados habremos nuevamente de sustituir para simplificar y posteriormente calcular la integral. Esto quiere decir que la integral se escribe ahora como 3u cúbica coseno de 2x multiplicado por du sobre 2 coseno de 2x. La cancelación ya es visible y por tanto la integral se simplifica a 3 medios de u cúbica du. Teorema número 1 de linealidad nos indica que el factor constante puede salir de la integral. Así, solo hay que resolver la integral de u cúbica du. Esa integral se va a resolver justo con la fórmula
que requiere o que establece el cálculo integral. Aplicar esta fórmula nos dará la siguiente solución. La integral de 3 medios de u cúbica de u será 3 medios por u a la cuarta dividido entre 4. Simplificando coeficientes, esto es 3 octavos de u a la cuarta más c. Finalmente, al escribir la integral en términos de x, la solución es que la integral de 3 seno cúbico de 2x por coseno de 2x es igual a 3 octavos del seno de 2x elevado a la cuarta, pero escrito de manera más propia es igual a 3 octavos del seno cuarto de 2x más c. El ejemplo 3. La integral de 3x al cuadrado dividido entre 4x cúbica más 5 de x. La elección de u debería de ser 4x cúbica más 5. ¿Por qué? Porque su derivada es del tipo x al cuadrado. Entonces, planteamos u. Una vez obtenida u, derivamos y reescribimos para dx. Así, du sobre dx, eso es igual a 12x cuadrada. Por tanto, du sobre 12x cuadrada es igual a dx. Así, la integral original se reescribe como 3x cuadrada sobre u por du sobre 12x al cuadrado. La variable x desaparece y aparecen o queda como factores 3du sobre 12u. Es decir, esto se escribe como un cuarto por la integral de du sobre u, o en otros términos, un cuarto por la integral de 1 sobre u du. Esta integral pertenece a nuestra tabla de integrales directas o inmediatas y su solución es el logaritmo natural de u. Por tanto, continuando con nuestro ejercicio, la integral 1/4 de 1 sobre u de u es igual a 1/4 del logaritmo natural de u. Dado que sabemos quién es u, la solución final queda como 1/4 del logaritmo natural de 4x cúbica más 5. Por las propias leyes de logaritmos, el coeficiente 1/4 se puede reexpresar como el logaritmo de raíz cuarta de 4x cúbica más 5 más c. No hay que perder de vista que en el caso de la función logarítmica, el argumento de esta función debe de ser en todo momento positivo. Último ejemplo. Esta integral es mucho más sencilla. Dice que es la integral de 5 por 3x menos 4 elevado a la sexta. Bien, en este caso, nuestra opción para u es ser 3x menos 4. Sabemos que la derivada de esa expresión es una constante, en este caso una constante 3. Por tanto, ese sería el camino adecuado, puesto que la constante aparecerá dentro o fuera de la integral según convenga. Otro camino alternativo quizás en esta integral era el desarrollar el binomio a la sexta. Sabemos por economía y por conocimiento inmediato que no tenemos de memoria esa fórmula del desarrollo. Y en segundo lugar, 7 términos a integrar son mucho más laboriosos que lo que va a ocurrir a continuación. Tenemos que la derivada de la expresión u es 3 y que por tanto du dividido 3 es exactamente igual a dx. Al sustituir en la función
tenemos lo siguiente. Nuestra función quedará 5u a la sexta por du sobre 3. Los factores constantes son 5 tercios de u sexta du, los cuales, al salir de la integral por teorema de linealidad, se convertirán en 5 tercios de la integral de u a la sexta du. Esta integral ya nos es conocida. Importante notar cómo en este caso no existió una cancelación. No es un requisito. Más bien, la cancelación es un medio para convertir una integral en términos de x en una integral en términos de u. En este caso, la integral en términos de u quedó de manera directa, sin necesidad de que esto se hubiera hecho. Por tanto, podemos integrar la función u a la sexta. Ya conocemos la fórmula. De esta manera, el resultado de la integral será 5 tercios de u a la 7 dividido por 7. Aplicando la multiplicación de coeficientes, tendremos que esto es 5 veintiunavos de u a la séptima más c. Pero como sabemos, el resultado debe de ser presentado no en términos de u, sino en términos de x. Esto es, la integral de 5, 3x menos 4 a la sexta de x es igual a 5 veintiunavos de 3x menos 4 a la séptima más c. Y con esto estaríamos concluyendo el ejemplo 4.